Continuamos con el ejemplo 4 de pruebas de hipótesis. Tenemos el siguiente enunciado. En un experimento sobre percepción extrasensorial, un individuo en una habitación fue preguntado sobre el color rojo o azul en una carta elegida por otro individuo en otra habitación. De un conjunto de 50 cartas bien barajadas, es desconocido para el sujeto cuántas cartas rojas o azules hay en un lote. Si el sujeto identifica correctamente 32 cartas, determinar si los resultados son significativos al nivel de significación de 5 y del 1%. Bueno, ¿de qué trata este problema? Nos está diciendo que se realiza un experimento en donde están dos individuos separados, uno en una habitación. Este individuo trata de adivinar qué cartas está sacando el individuo de la otra habitación sin verlo. Bueno, ha resultado que ese individuo que intenta adivinar las cartas que está sacando el otro sujeto identifica correctamente 32 cartas. Entonces hay que determinar con un nivel de significancia del 5 y del 1% si realmente ese individuo tiene percepción extrasensorial o bien el atinarle a esas cartas ha sido causa del azar. Vamos a establecer entonces los siguientes datos. Vamos a tener un tamaño de muestra n igual a 50 cartas. Aquí la p la estamos estableciendo en un medio debido a que existe la posibilidad o bien de sacar cartas rojas o azules, es decir, hay un medio y medio para sacar cartas de color rojo o azul. Y Q, recordando, es 1 menos P, entonces es 0.5 también. Y tenemos una media muestral de 32, es decir, las 32 cartas que el individuo con supuesta percepción extrasensorial atinó a decir de qué color era. ¿Qué es lo que sigue realizar? Primero debemos de establecer nuestras hipótesis. ¿Cómo vamos a establecer nuestras hipótesis? ¿Qué es lo que estamos deseando probar? Estamos determinando probar si el sujeto o no tiene capacidad para adivinar el color de las cartas. Entonces, recordando, la hipótesis nula siempre se establece en torno a un signo igual. Aquí podemos establecer al menos dos opciones. Una, establecer la hipótesis en torno a la media, o bien establecer la hipótesis en torno a una proporción. Vamos a establecerla en este caso en torno a una proporción y vamos a decir que esa proporción va a ser igual a 0.5. ¿Qué nos va a querer decir esto? Si el individuo atina a la mitad de los intentos, querrá decir entonces que en este caso su adivinación se debe al azar, es decir, a la casualidad, y no tiene el individuo
percepción extrasensorial. Vamos a colocarlo. Entonces, esa hipótesis querrá decir que el sujeto está solo adivinando y que los resultados son causa de la casualidad. Entonces la hipótesis alternativa H1, recordemos que debe de llevar un signo mayor, menor o diferente. Un signo diferente aquí no es factible porque entonces querrá decir que el sujeto adivina o más o menos cartas que la media, que la proporción media. Si le ponemos un signo mayor, entonces querrá decir que el sujeto sí adivina más de lo normal. Pero si colocamos un signo menor, querrá entonces decir que el sujeto adivina menos de lo normal y no tiene capacidad extrasensorial. ¿Qué deseamos probar aquí entonces? Si el individuo no tiene capacidad extrasensorial, entonces la hipótesis que precisamente justifica eso es la hipótesis que tiene el signo mayor, esta. Quiere decir que el sujeto adivina más de lo normal y tiene capacidad extrasensorial. Bueno, hemos establecido nuestras hipótesis. Aquí como la hipótesis alternativa, está definida con un signo mayor, implica un ensayo de una cola, en este caso la cola derecha. Y P, bueno, acá faltó decirlo que P era la probabilidad de que el sujeto elija correctamente el color de una carta. Entonces tendríamos que elegir entre las siguientes hipótesis. Esto tendría que ir, o tuvo que ir acá. Bueno, el inciso A. ¿Qué nos pide el inciso A? Vamos a pasar a la solución. Para un ensayo de una cola, a la derecha, el nivel de significancia corresponderá a un nivel de confianza del 95%. Y bueno, ¿eso cómo se representa en una curva normal? Se representa de esta forma, donde el área blanca en este caso corresponde al 95% y el área oscura al 5%. Tenemos que encontrar el valor de tablas de Z que delimita precisamente esa área. ¿Y cuál es? Y yéndonos a las tablas simplificadas que vienen en los apuntes, encontramos que el ensayo de cola de una cola derecha con un 95% de confianza implica un Z igual a 1.645. Bueno, existen dos fórmulas que nos van a servir para establecer la media y la desviación estándar a partir de las proporciones. Esas fórmulas son las siguientes. Entonces la media va a ser igual a n por p. Y la desviación estándar o el error muestral, error estándar en este caso, sería está dado por la raíz de la multiplicación de n por p por q.
Bueno, con esos datos podemos calcular entonces el valor de z crítico, z calculado, mediante esta fórmula. Bueno, vamos a sustituir los datos que tenemos para obtenerla. Ahorita tenemos una media muestral de 32, una media poblacional de 25, que nos ha resultado de multiplicar n por p. Bueno, acá me ha faltado poner los resultados. Aquí. Entonces tendremos primero una mu de 50 por 0.525 y un error estándar muestral de raíz de 50 por 0.5 por 0.5, 3.5355. Esos valores entonces los sustituimos aquí en la ecuación, en las fórmulas, y obtenemos un valor de z igual a 1.98. Entonces lo que hay que hacer ahora es determinar dónde cae ese valor de z de 1.98 en una gráfica para determinar si aceptamos o no la hipótesis nula. Bueno, vamos a establecer la gráfica. Esta es la gráfica que tenemos. Recordando que el z de tablas es el que nos va a delimitar el área de aceptación y rechazo de H0, la hipótesis nula. Y el z calculado 1.98 es el que hay que buscar en dónde cae para especificar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. En este caso cae en el área de rechazo de la hipótesis nula, por lo que concluimos lo siguiente. Como el z calculado es mayor o cae en el área de rechazo de H0, esta se rechaza. Entonces decimos que el individuo sí tiene capacidad extrasensorial, eso a un nivel de significancia del 5% o bien a un nivel de confianza del 95%. Para el inciso B, que no se solicita hacer. A un nivel de significancia del 1%, o sea, a un nivel de confianza del 99%, el valor de z de tablas es 2.33. Recuerden que este valor z de tablas aparece en las tablas simplificadas de sus apuntes. Entonces, el z calculado aquí ya no es necesario obtenerlo, es el mismo que ya obtuvimos anteriormente. Y en este caso el z calculado cae en la región de aceptación de H0. ¿Eso qué significa? Pues que el individuo en realidad no tiene capacidad extrasensorial y lo que adivinó pues ha sido causa del azar o de la casualidad. Esto con un nivel de significancia del 1% o un nivel de confianza del 99%. Entonces noten aquí cómo con dos diferentes niveles de significancia o niveles de confianza distintos hemos obtenido conclusiones distintas. Y bueno, en este caso
Eso ha sido por los niveles de confianza que se han establecido para cada uno de los incisos.